Si no juegas con ello, véndelo en Eneba. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneba? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, 5 eurazos. No juegas con ello, véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y en este vídeo quiero profundizar sobre uno de los juegos que más espero ver en este evento el próximo día 12 de junio, en ese Xbox más Bethesda. Hablamos en este caso de un videojuego que no es de Bethesda, pero que desde luego se le hacen muchas similitudes a uno de sus videojuegos más representativos, que es Skyrim. Precisamente se le llama el Skyrim de Obsidian, un videojuego el cual, como digo, después de Starfield, es con mucho el videojuego que más espero de largo para este próximo día 12 de junio, sobre el cual pues se supone que vamos a ver algún avance a modo de gameplay y posiblemente, ¿por qué no?, la fecha de lanzamiento, que sería para el próximo año 2023. Sobre este videojuego, hace ya cosa de 1 año y medio, hice un vídeo en el que recopilaba algunos de los datos que se habían comentado en diferentes foros a través de diversos insiders, en los que se hablaba de que el juego pues se iba a ambientar en el mundo de Pillars of Eternity, cosa que ya sabíamos desde tiempo atrás, pero concretamente avisaban de que se ambientaría precisamente en las tierras vivientes de Eora. Esto tenemos que tenerlo muy presente, sobre todo si sois fan del videojuego Pillars of Eternity, cosa a la cual pues os invito a que le echéis un vistazo si estáis interesados en este About. Ahora profundizamos un poco más sobre eso. Daba otra serie de detalles, como el hecho en sí de que el videojuego pues iba a tener un sistema de tiempo de clima en tiempo real, con muchas microfísicas y cosas por el estilo. Lo dicho, sobre esto ya tengo hecho un vídeo en el canal, pero refresco un poco por encima algunos de los detalles que ya comentamos entonces, y ahora profundizaré un poco sobre ellos. Este videojuego, se supone, está en desarrollo desde el pasado año 2017. Ahí sería cuando el videojuego arrancase. De hecho, había ya artículos durante el año 2020 en el que se hablaba de que más de 100 personas ya habían estado trabajando durante 2 años en el desarrollo del videojuego. Eso seguramente sea un nivel de personal que haya aumentado en los últimos tiempos, y con esto tenemos un dato bastante peculiar, y es que antes de que se comprara Obsidian ya se estaba trabajando en este videojuego, aunque obviamente vino Microsoft con los billetes por delante, se quedó con el estudio y por supuesto con esta IP, que por supuesto va a ser exclusiva de Xbox. Y precisamente gracias a que Microsoft acabó comprando Obsidian, este About será ese videojuego, ese gran videojuego de alto presupuesto que Obsidian siempre ha tenido en mente hacer, porque por supuesto Obsidian ha hecho grandísimos videojuegos, pero siempre le ha faltado un poco ese punch económico, por así decirlo, para permitirse alcanzar esas cotas de calidad que obviamente en cuanto a talento tienen, pero quizá en cuanto a presupuesto les acaba limitando los desarrollos. Y luego vemos videojuegos como The Outer Worlds, que obviamente son juegos buenísimos, pero sin embargo no llegan a esa grandeza que obviamente se ve que están buscando. Eso sí, quiero aclarar una pequeña cosa antes de continuar, y es que mucha gente, a tenor de la entradilla que hice recientemente en un vídeo hablando sobre About, sobre un pequeño detalle que vamos a comentar a continuación, mucha gente pensaba que como puse imágenes de Pillars of Eternity, el juego iba a ser con ese tipo de vista y con ese tipo de estructura. No, simplemente puse imágenes de Pillars of Eternity para que veáis, y las pondré a lo largo de este vídeo, para que veáis en qué tipo de mundo se va a ambientar About. About como tal va a ser un videojuego en primera persona, ¿de acuerdo? Va a ser un RPG, primera persona. No sé si en algún momento incorporarán la opción de ponerlo en tercera persona, como por ejemplo pasa en los juegos de Bethesda, pero en principio lo que sabemos es juego en primera persona, y yo diría que no salieseis de ahí en cuanto a lo que esperamos de él. Si luego tiene las opciones, pues perfecto, pero no es con ese tipo de vista, ¿de acuerdo? Digo por si os encontréis algún vídeo del estilo que más de uno me ha venido diciendo: hostia, About, ¿qué pasa? ¿Que es un juego estilo Diablo? No, lo dicho, juego de RPG aventura en primera persona. Precisamente este mundo en el cual vamos a vivirlo en esa perspectiva, nos enfrentaremos a un mundo de magia y hechicería lleno de criaturas, pues valga la redundancia, mágicas, de las cuales si os veis o conocéis el lore de Pillars of Eternity, os podréis hacer una idea mucho más detallada de lo que nos podemos encontrar en este videojuego. De hecho, yo recomiendo que le echéis un vistazo si estáis interesados en About a este Pillars of Eternity, primera, segunda parte, la que queráis,
para más o menos iros familiarizando con el tipo de universo, con las tierras en las que supuestamente se va a ambientar y más o menos que os hagáis una idea. Obviamente este mundo tal cual está en Pillars of Eternity sufrirá pues ciertas modificaciones, muchos añadidos, es decir, no se va a mantener seguramente tal cual y de hecho incluso lo que es la estética seguramente evolucione a ser algo, digamos, con un aspecto diferente, quizá con un aspecto más realista, no lo tengo del todo claro, pero simplemente para que os hagáis una idea, echad un vistazo a todo tipo de cosas que veis en este mundo porque es por donde nos vamos a ir perdiendo a lo largo y ancho de este videojuego. Y precisamente lo que os comentaba hace un par de días era que el videojuego finalmente correrá en el motor gráfico Unreal Engine 5, descubrimiento que en un perfil de LinkedIn hizo nuestro amigo el Fake Insider y que luego pues todos los medios de comunicación fueron contando, y desde luego que es una gratísima noticia porque el videojuego va a estar con un motor gráfico que funciona a las mil maravillas y actualizado perfectamente para la nueva generación, que es una duda que tiene mucha gente. ¿About será un videojuego que salga en Xbox One? No, es un videojuego que va a ser nueva generación pura y dura, de hecho estará pues a la vanguardia en cuanto a motores gráficos. Eso sí, lo mismo que decía en la entradilla de aquel vídeo, lo digo también en este vídeo para que lo tengáis presente. No sé cómo serán los gráficos del videojuego, pero voy avisando, tener el motor Unreal Engine no necesariamente te hace tener los mejores gráficos del mundo. Obviamente te otorga muchas posibilidades de mejorar el videojuego en miles de aspectos, no solamente en tener gráficos fotorrealistas y cosas por el estilo, que es a lo que asocia todo el mundo tener un motor gráfico potente. Depende de lo que busque el videojuego, que ahora vamos a comentar que el videojuego quizá no se centre tanto en el fotorrealismo, sino en una estética bastante distinta, pero comento esto precisamente para luego no encontrarme a toda la gente diciendo que por qué el videojuego no tiene los mejores gráficos del mundo mundial. No es eso seguramente lo que estén buscando por lo que sabemos de la estética de este universo. Y sobre esto precisamente estamos hablando de que el videojuego no es que gráficamente decepcione, sino que a nivel de universo, a nivel de lo que busca estéticamente, pues no necesite ese fotorrealismo, aunque obviamente esto vaya acompañado de gráficos de nueva generación. Como digo, esto no significa ni mejor ni peor, sino que sencillamente tendremos que ver qué es lo que busca a nivel estético, ¿de acuerdo? Lo que se sabe por ahora sobre el apartado visual, se deja caer que el videojuego tendrá un aspecto colorido y llamativo. Esto muchos lo asociaréis seguramente, si habéis seguido un poco lo que es la carrera de Obsidian, al propio The Outer Worlds, ¿de acuerdo? No creo que sea tan exagerado como el videojuego, que seguramente es el que estáis viendo en pantalla ahora mismo, y teniendo en cuenta que The Outer Worlds es un videojuego con mucho menos presupuesto y que es un videojuego que ya tiene unos años, ¿de acuerdo? Sin embargo, como digo, seguramente nos encontremos una estética muy colorida, vistosa, no por ello menos oscuras en ciertos aspectos, pero para que os hagáis una pequeña idea de que quizá no nos encontremos un mundo basado en una estética realista, para que lo tengáis básicamente presente, aunque ahora no creo que sea tan exagerado como The Outer Worlds, que obviamente pues tenía una finalidad bastante distinta, el tema del colorido. Dicho todo esto, podemos esperar un videojuego muy bonito en lo visual y también muy bonito en lo artístico, porque no decirlo, no sé si podemos esperar un universo al estilo de la Tierra Media, del Señor de los Anillos, o al estilo de The Witcher, por haceros una pequeña idea en cuanto a lo que es la estética de colores. Todo eso pues seguramente lo veamos este 12 de junio. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, ya que estamos hablando ni más ni menos que de Obsidian y estamos hablando de un juego con elementos RPG y mucha profundidad. ¿Eso en qué se va a traducir también? En una profundidad de diálogos y de conversaciones muy grande, sobre todo en cuanto a elegir lo que dices en cada momento a cada personaje y cómo tus decisiones influyen en el devenir pues de tus relaciones con diferentes facciones que hay, y demás. Incluso en esas primeras filtraciones de las que hablamos en el año 2020-2021 ya se hablaba de que incluso podrías tener acompañantes en función de cómo te llevaras con ellos, de una especie de feeling que pudiera haber en todo eso. En serio, si no habéis tenido la oportunidad de jugar a Fallout New Vegas en su día, o no lo queréis jugar ahora porque se os haga un poco cuesta arriba coger un videojuego ahora mismo de ese estilo,
ello, pues os diría que jugaseis a The Outer Worlds para que os hagáis una idea simplemente de cuán profundo es el sistema de conversación que maneja Obsidian, porque es absolutamente impresionante. Y esto se va a ver, por supuesto, traducido en About, ya que no solo tienen la experiencia de haber trabajado en su día con Bethesda, la experiencia reciente que han tenido trabajando en solitario con The Outer Worlds, sino que además van a tener el pastizal de Microsoft para expandir eso a ser lo más grande posible. Y dicho lo cual, vamos a volver a este universo del que estábamos hablando. Precisamente, no solo la profundidad del videojuego se va a traducir en esa toma de decisiones, en esa profundidad en la conversación y en la influencia que puedes ejercer sobre otros personajes en base, precisamente, valga la redundancia, a tus decisiones, tenemos que hablar de la profundidad de la exploración, ya que va a ser un videojuego en el que podéis esperaros un mundo abierto, vasto, denso, lleno de secretos, mazmorras, jefes ocultos, puzzles y todo lo que caracteriza básicamente a un buen RPG. Seguramente ya tengáis más o menos una idea preconcebida de qué clase de elementos nos encontramos en estos videojuegos. Obviamente todo eso About lo va a abarcar. Otra cosa es que acabe siendo pues como Skyrim, que es de hecho con el que tanto se le compara en los últimos tiempos, ¿no? Y eso pues es una comparativa quizá en algunos sentidos un poco peligrosa. Hay dudas, de hecho, sobre cómo va a funcionar este mundo abierto, el cual pues no sabemos cuál va a ser la extensión que tenga. Va a ser obviamente gigantesco, pero no sabemos si, como dicen algunos por ahí, va a ser igual de grande o mucho más grande que el de Skyrim. Yo no sé si llegaría a esa densidad, pero lo que sí sabemos es que este mundo seguramente sea mucho más vivo que el de Skyrim y seguramente a nivel de detalles tenga muchas más cosas, porque sí, tú puedes tener un mundo abierto vasto y denso, pero no tener apenas contenido. Obviamente no es el caso de Skyrim, que es un videojuego que a día de hoy mucha gente lo sigue jugando por lo mismo. De hecho, este About precisamente lo que debe de pretender es tener un contenido lo suficientemente grande como para que la gente siga inmerso en ese mundo durante mucho tiempo. La duda es una que se planteaba de hecho hace un año y medio, vuelvo a incidir en cuanto comentaba en los diferentes detalles que se habían filtrado, ya que en un principio se decía incluso que este mundo no sería como tal un mundo abierto tal como lo podemos concebir en un juego de Bethesda y del estilo, no, sino que posiblemente sea un mundo que esté dividido en diferentes zonas. Podemos pensar, yo que sé, en islas, en diferentes valles, las cuales pues estarían conectadas pues por una base o eje central desde el cual pues partes a los diferentes lugares. No voy a decir al estilo Monster Hunter, ¿de acuerdo?, que tengas que elegir una zona y otra, pero que sí haya unas conexiones muy evidentes y claras entre una zona y otra. Eso simplemente tenerlo presente, que era una información que se dio hace una buena temporada. Ahora eso sí, esa filtración yo desde luego a día de hoy la cogería un poco con pinzas, porque desde luego la he estado repasando y era la verdad que un poco vaga en ese aspecto. No sabemos cuál será el sistema para moverse de un lugar a otro, no sabemos si será como Skyrim, pura libertad y demás, o si será pues más cercano a lo que pasa pues precisamente en The Outer Worlds, que obviamente pues sí, son grandes zonas aquí y allá, pero son mundos que están interconectados y en los cuales pues vas eligiendo los diferentes lugares a los que quieres acceder. Como digo, tomaría mucho con pinzas la información que se dio hace una temporada. Además, parece ser que este universo tendrá pues un clima dinámico con unas físicas muy trabajadas. Vuelvo a incidir que esto ya lo comentamos en el pasado, pero lo vuelvo a dejar por aquí. O sea, sé que el tiempo va a ir cambiando progresivamente, no es que el día esté presente todo el tiempo, o sea, día y noche, no, sino que podría haber tormentas, niebla y un sinfín de fenómenos meteorológicos que le darían, pues por supuesto, mucha vida a este universo. En aquella información de la que hablábamos hace un año, también se hablaba del comportamiento de los elementos como el agua, que tendría pues sus propias microfísicas y que sería absolutamente espectacular, agua en la cual supuestamente vamos a poder nadar, pero todo eso, como digo, son puras habladurías. Lo que sí tengo claro es que podéis esperar muchas horas de exploración y obviamente pues esto va a ir aumentando en función de las diferentes decisiones que vayas tomando a lo largo del videojuego. Seguramente haya zonas que no sean accesibles si no tomas ciertas decisiones. Y en esa profundidad, como todo buen RPG,
habrá un editor de personajes. Va a haber un editor de personajes, por supuesto, podremos moldear a nuestro personaje seguramente a nuestro gusto y no sé cuán lejos llegará todo eso, ¿de acuerdo? Vale. De hecho, lo que se decía por aquel entonces es que la edición de personajes iba a ser algo muy avanzado, es decir, que ibas a poder editar muchísimas cosas, aunque obviamente no sé si a día de hoy a nivel de RPG nos van a poder sorprender en ese aspecto. La gente seguramente ya esté más que curtida en cuanto a editores de personajes. De hecho, a mí me da mucha más curiosidad hasta qué punto puede llegar Starfield, por ejemplo, que esté About, ¿de acuerdo? Pero simplemente que tengáis presente que vais a poder obviamente editar a vuestro personaje al nivel de aspecto y por supuesto también lo podréis editar a nivel de qué clase de personaje vais a ser. Si por ejemplo vais a ser más bien un mago, si vais a enfocaros en la espada o si tendréis pues espada y magia, como de hecho se veía en ese teaser, como de hecho se veía en esa imagen que presentaron durante el showcase de 2020, ¿de acuerdo? Seguramente tengáis posibilidad de hacer de básicamente todo, aunque podéis enfocarlo a una cosa y otra, como por ejemplo se hacen en videojuegos al estilo Elden Ring, que lo tenemos de hecho muy reciente, que puedes enfocarte en un principio a ser un mago, pero luego pues ir mejorando la fuerza y demás. En ese aspecto yo tengo de verdad que muchísima curiosidad por cómo va a ser el sistema de progresión, si precisamente se parecerá a ese Elden Ring o será un poco más al estilo de los juegos Bethesda y demás, no sé, eso la verdad que va a estar bastante curioso, si funcionará pues mediante niveles, si funcionará de otra manera, en fin, eso va a ser bastante peculiar, pero como digo, todo elemento de gran juego RPG es lo que nos vamos a encontrar en About, eso no tengáis ni la más mínima duda. El videojuego va a tener una profundidad grande en el editor de personajes y en el tipo de clase que vayas a elegir. Y aparte de esto, obviamente podremos entrar en el terreno de la especulación de diferentes detalles sobre si, por ejemplo, podremos pilotar un dragón o alguna clase de criatura mágica, mucho más allá, pues que os digo yo, del típico caballo, de la típica canoa, de la típica barca que puedes ir de un lado a otro, pero todo eso, como digo, es entrar en puro terreno de especulación y no en información que nos han ido soltando diferentes insiders o que hemos podido conocer a través de perfiles de LinkedIn o más allá de todo lo que podemos saber a través del lore de Pillars of Eternity, que encarecidamente os digo que le echéis un pequeño vistazo para iros haciendo por lo menos una pequeña idea de qué clase de mundo nos vamos a encontrar. Eso sí, lo bueno que tenemos en este caso es que este videojuego puede llenar ese espacio que deja pues el Elder Scrolls 6, que es un videojuego que seguramente mucha gente esté deseando ver a la de ya, cosa la cual no creo que ocurra en el corto plazo, pero hay una cosa muy buena en todo esto. Y es que si vais a jugar a About es porque estáis en el ecosistema de Xbox. Y en el ecosistema de Xbox, si algo hay, son RPGs que pues básicamente no te dejen ese vacío existencial que te puede dejar un Elder Scrolls 6. Y por eso se le llama la casa de los RPG. Muchos se enfadan cuando digo o hago esta clase de afirmaciones, pero es la realidad, lo siento mucho. Cuando tienes en un mismo equipo a Bethesda, tienes a Obsidian, tienes a Insile y tienes cerca de llegar ni más ni menos que a Blizzard, lo siento mucho, es que no veo competencia en ninguna otra casa, así que por eso llamo a Xbox la casa de los RPG y de eso vamos a estar bien servidos a lo largo de la generación, y este About por supuesto será pues algo que secunde a lo que veremos con Starfield. Pero bueno, a partir de aquí, como siempre, tenéis la caja de comentarios para exponer todo lo que serían vuestras opiniones a tenor de este tema, a tenor de About. Por supuesto tenéis los links en la descripción a Eneba y Amazon para que todo lo que compréis a partir de ahí, desde luego que yo os lo agradezco, y por supuesto os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.